Hoy les presentamos Segundo Relato de Reiki. Hola chicos, soy Reiki. Como ya les había comentado, las situaciones paranormales no son ajenas a mí. Lo que quiero contarles el día de hoy es la primera vivencia paranormal de la cual tengo recuerdo. Si bien mi mamá me platica que desde bebé siempre tuve ese presentimiento de algo paranormal, la que les voy a platicar es una vivencia que tuve más o menos cuando tenía un aproximado de 3-4 años. Aunque no lo crean, yo recuerdo muy bien mi vida, incluso partes de ellas desde que tenía unos 2 años. Pero bueno, esta fue a los 3 años y comienza así. Cuando era muy pequeña, había una situación familiar un poco compleja en la cual mi papá, obviamente si se molestaba con mi mamá, agarraba y me llevaba con él a casa de la hermana de mi mamá. Esa casa es un rancho, es un pequeño rancho que está entre la frontera del Estado de México y el Estado de Hidalgo. Es realmente un pueblo, pues todavía a la fecha es un pueblo ejidal, pero pues estamos hablando que hace ya más de 30 años, pues sí era mucho más rústico. Mis tíos tenían varios hijos, ellos llegaron a tener 14 hijos, pero para cuando yo tuve esta vivencia, ellos ya tenían nada más 11. Algunos ya estaban grandes, ya no vivían con ellos, otros vivían con ellos. La casa era muy peculiar porque realmente era de un solo nivel. La estructura principal pues tenía sala, comedor, cocina, 3 recámaras. En la principal dormían mis tíos y en las laterales dormían mis primos. Obviamente pues yo me la pasaba ahí con mis primos. La mayoría pues ya eran mucho más grandes que yo, solamente había uno que era el más chico, que me llevaba unos 3 años. Bueno, yo era la menor, entonces siempre me acostaba con una de mis primas que ya era adolescente, tendría como unos 15, 16 años ella. Bueno, pues una noche que todos ya nos habíamos ido a dormir, yo me dormí con mi prima en una litera. Yo estaba con mi prima en la parte de abajo, arriba había otro primo, en las otras camas de la habitación había más primos durmiendo. Y todo parecía normal. Obviamente al ser un rancho, pues aunque tenía luz eléctrica, pues obviamente apagaban todo y todo estaba oscuro completamente. Estaba durmiendo. La verdad no sé qué horas serían, porque todo estaba oscuro, pero algo me despertó a mitad de la noche. Recuerdo que abro los ojos e inmediatamente me incorporo. Siento algo extraño a mi alrededor. Por alguna razón siento un frío muy peculiar porque empecé a temblar, pero realmente no era un frío así tan fuerte. Y de repente empiezo a oír una especie de gruñido. Volteo hacia donde está mi prima, porque ella está dormida hacia afuera de la cama, yo estaba hacia adentro, que daba hacia la pared. Volteo y justo en medio de todas las camas veo una sombra pequeña. Bueno, pequeña es un decir, ¿verdad? O sea, no era una persona de pie. Y resulta que empiezo a escuchar el gruñido aún más fuerte. Eso me empieza a asustar. De entre la oscuridad veo 2 ojos rojos. Eran como 2 lucecitas rojas muy penetrantes mirándome. Obviamente yo me asusté, me pegué a la pared y empecé a llorar. Porque esa presencia se empezó a acercar a mí y pude notar que era una especie de perro negro con ojos rojos. Me estaba gruñendo y se me estaba acercando. Por alguna razón sentía como que me estaba llamando. No puedo explicar bien esa sensación.
en ese momento, porque yo sentía como que me estaba llamando con la mirada. Obviamente yo no me la acerqué, yo lo más que me arrinconé en la pared, pero obviamente le empecé a gritar a mi prima que se despertara, a mis primos, empecé a llorar, no se despertaban y esa cosa se empezó a acercar aún más. Llegó un momento en el que ya yo estaba muerta de pánico, llorando. Me hice como si fuera una bolita, pero lo seguía viendo, me acurruqué pegada a la pared, empecé a llorar y de repente recuerdo vívidamente cómo de repente apareció una especie de luz, como chispitas a mi alrededor. Eran unas chispitas de luz que empezaron a iluminar todo y veo claramente como si de la pared sale una especie de manos de luz y me abrazan. Siento esa calidez que me está abrazando ese ser, no puedo decir que haya sido, y cada vez las chispitas se hacían más grandes, más iluminaban cada vez más, y ahora sí puedo notar que era un perro negro con ojos rojos viéndome. Cuando empezó a ver las lucecitas rodeándome, se cayó, ya no empezó a gruñir. Se hizo hacia atrás y llegó un momento en que de repente salió corriendo, atravesó la pared, porque no salió por la puerta del cuarto, atravesó la pared, aullando. Yo obviamente esa imagen sí me quedó muy vívida en la mente. De repente empecé a sentir una paz, una tranquilidad, esos brazos como que me empezaron a arrullar. Me quedé dormida, obviamente. Al día siguiente yo me despierto y yo me despertaba muy temprano porque mi tía se iba al molino para hacer el nixtamal para las tortillas. Obviamente yo no me despertaba cuando ella se iba, sino cuando ella ya estaba empezando a echar las tortillas en la leña. Me desperté, me quedé con ella porque me gustaba ayudarle a echarlas. Ya cuando mi tío se iba al campo, se me queda viendo porque me ve muy rara. Y mi tío, como muy buen hombre de campo, me dice: ¿tú viste algo anoche? ¿Qué pasó? Oye, o sea, la mayoría de las personas no le preguntaría eso a un niño pequeño, pero yo se lo dije. Digo, yo ya me podía comunicar bastante bien a los 3 años. Y entre murmullos le pude decir o me hice explicar de lo que había visto, ¿no? Mi tío nada más me dijo: eso es una bruja, qué bueno que no pasó nada, ya veré yo qué hago. Y bueno, ya después de esa noche yo ya no volví a tener ese tipo de situaciones. Sin embargo, obviamente, con el paso de los años yo seguí yendo con mis tíos a quedarme por temporadas hasta que cumplí como unos 9 años, 10. Obviamente más grande, tuve otras vivencias ahí en el rancho, pero me recuerdo muy bien que como a los 7 años mi tío sí me dijo: ¿te acuerdas lo que pasó contigo cuando eras chiquita y el perro negro? Yo le dije: sí, todavía me acuerdo. Y él me dijo: bueno, esa era una bruja chupona, que bien, ya no te iba a llevar porque no eras un bebé, pero sí te quería llevar porque ellas arrojan a los niños a los cardones, que son una especie de cactus con unas espinas muy penetrantes que duele mucho quitártelas. Y él me dijo: qué bueno que no fuiste con ella, qué bueno que tu angelito te cuidó y fue el que la alejó. A raíz de eso, obviamente, se me quedó muy marcado y siempre pensé que lo que me había salvado había sido un ángel guardián. De hecho, mi madre incluso obviamente se enteró de lo que pasó y siempre me dijo: a ti siempre te cuidan tus ángeles. Bueno, quiero pensar que sí, en efecto tengo espíritus que me protegen desde muy pequeña. Y bueno, esa vivencia se me quedó muy marcada y de hecho no hay nada que me haga olvidarla, créanme, porque fue una situación de mucho estrés, mucho pánico, que sí me dejó marcada, pero que me ayudó a la larga a entender un poco más de las situaciones paranormales y
no solamente entenderlas, sino hacerles frente. Bueno, quería compartirles esta pequeña vivencia que fue la primera que tuve. Creo que la mayoría no tiene vivencias tan pequeños o que se acuerden. Yo lo único que les puedo decir es que sí podemos acordarnos, pero cuando somos pequeños pensamos que es nuestra imaginación, que no, tal vez no vi bien. No, sí son vivencias que ahí están. Muy probablemente son paranormales, como la que me pasó, pero como las dejamos de lado porque eran cosas de la infancia, no las tomamos muy en cuenta. Habría que ver cada uno nuestros recuerdos de infancia para ver desde cuándo hemos tenido experiencias paranormales. Bueno, chicos, espero contarles más vivencias paranormales que he tenido. Gracias, bonita noche.